6 de la mañana, 16 minutos. Ha sido noticia en Colombia el tema de la inflación, que según reveló el DANE el pasado martes, el dato anual a junio se ubicó en 9,67%, lo que se convierte en la cifra más alta de este indicador en 22 años. Tenemos en línea a Juan Daniel Oviedo, director del DANE. Bienvenido, doctor Oviedo, a RCN Mundo. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un saludo muy especial para todo el equipo de RCN Mundo y para todos los oyentes. Nos interesa mucho abordar con usted, lógicamente, todo el tema de indicadores, pero sin lugar a dudas esto está afectando la canasta de los colombianos. Hemos visto informes en las últimas horas donde los precios de la canasta básica se están viendo afectados. ¿Cuál es la influencia directa que tiene sobre estos productos el hecho de que la inflación esté por encima del 9%? Bueno, pues en primer lugar, como tú lo mencionas, pues esta inflación del 9,67% tiene unas características muy especiales. No más en el mes de junio, la mitad del comportamiento de la inflación, recordemos que la inflación mensual entre mayo y junio fue del 0,51%. No más en ese mes de junio, la mitad de esa inflación es multiplicada por 5 bienes y servicios que son la carne de res, el corrientazo, el servicio público de electricidad, los arriendos y el vehículo automotor. Eso significa que la inflación está tocando bienes y servicios que son de frecuente uso por parte de los hogares, y por eso es que todo el mundo siente que efectivamente la inflación está teniendo una afectación muy importante sobre el presupuesto de los hogares. Y además, como lo hemos visto en la medida en que a lo largo de los últimos 12 meses tenemos una inflación muy marcada por los alimentos, pues estamos viendo que esa inflación está afectando más que proporcionalmente a los hogares en situación de pobreza. Doctor Oviedo, veía uno muchos cuestionamientos en las redes sociales y de varios ciudadanos y de oyentes en RCN Mundo porque no entendían o no se explicaban cómo ciudades tenían, digamos, niveles más bajos de inflación frente al promedio nacional. Por ejemplo, Pasto, Bogotá y Popayán, y referenciaban mucho a la capital, que uno podría decir que esto significa que es que Bogotá es más barato para vivir, o no significa que Bogotá tenga un 8,89% por debajo del promedio, significa que sea más barato vivir en Bogotá, porque eso cuestionaban muchos oyentes. No, claro, eso me parece súper importante esta apreciación, Carla. En ese punto nosotros aquí estamos viendo variaciones de los precios, ¿sí? Es decir, encarecimientos a lo largo del tiempo, pero es natural, y como lo vemos, por ejemplo, cuando el DANE publica las líneas de pobreza monetaria y de pobreza extrema, pues que efectivamente el costo de vida o el valor de una canasta básica de alimentos y artículos de primera necesidad en Bogotá, pues es mucho más oneroso que en una ciudad como Riohacha o como Sincelejo. Lo que muestra la inflación es el nivel en el que, a pesar de esas diferencias de costos de vida en las diferentes ciudades, cómo se están encareciendo los precios de esa canasta, en donde efectivamente, pues lo que nosotros vemos es que una ciudad como Santa Marta está teniendo una afectación muy importante en la evolución del costo de esa canasta, por ejemplo, por la inflación tan alta que está observando en el servicio de electricidad. Para quienes se están conectando apenas a esta transmisión de RCN Mundo, estamos también en enlace con Noticias RCN. Un saludo a mis compañeros allá en el canal y también a los televidentes. Juan Carlos Iragorri, usted también tenía una pregunta para Juan Daniel Oviedo, director del DANE. Doctor Oviedo, ¿hace cuánto tiempo no había o no se registraba una inflación como esta? Bueno, Juan Carlos, un saludo muy especial, y también para todos los televidentes de RCN. Pues esta inflación en términos anuales del 9,67% no la veíamos desde hace 22 años, cuando en junio del año 2000 la inflación había sido anual del 9,68%. Y adicionalmente la inflación mensual del 0,51%, que fue 5 veces más alta en junio para el promedio histórico reciente, también fue la más alta de los últimos 18 años para un mes de junio.
Doctor Oviedo, dos elementos claves a esta hora de la mañana para los oyentes de RCN Mundo. Y uno tiene que ver con los alimentos que bajaron, porque se destaca que la papa tiene un bajón del 50%, hay alimentos bajos también como el plátano y los huevos, eso por un lado. Y lo segundo, un llamado que se ha hecho inclusive por parte del presidente de la SAC, de la Sociedad de Agricultores de Colombia, el doctor Bedoya, donde le dice a la gente que ojo y no se deje cañar con el cuento de que el dólar está arriba, se le suba a todo. Eso es una muy buena apreciación del doctor Bedoya. En efecto, recordemos que buena parte, la gran mayoría de la canasta alimentaria que nosotros consumimos frecuentemente se produce en Colombia y por consiguiente el efecto que puede tener el dólar puede ser a través del encarecimiento de algunos insumos como la compra de fertilizantes o abonos. Y como tú lo mencionabas, pues estamos viendo que la inflación de alimentos ya para junio de este año tuvo una moderación, porque productos como la papa, el tomate, la cebolla, los plátanos, las frutas y los huevos pues ya pasaron a un territorio negativo o a un territorio neutral, llamémoslo así, de aporte a la contribución de la inflación. Pero desafortunadamente todavía vemos unos productos de uso muy frecuente como son la carne de res, el pollo, la leche, el arroz, el azúcar, el pan, que como son tan frecuentemente utilizados, pues llevan a que la percepción de la inflación de alimentos por parte de los consumidores siga siendo alta. Y algo muy importante, como esos productos son de uso tan frecuente en el corrientazo, por ejemplo, arroz, pollo, res, carne de res, pues estamos viendo que la inflación de la comida servida a la mesa, corrientazo o de las comidas rápidas, pues sigue creciendo a un ritmo acelerado a pesar de la desaceleración de la inflación de alimentos. Doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, yo no lo puedo dejar ir sin que usted nos dé una chiva aquí en RCN Mundo, porque la chiva donde en su momento candidato, Gustavo Petro, dijo que usted era un gran funcionario, cosa con la que coinciden muchos colombianos, y que quería que usted se quedara, y dije, esto es una chiva para él porque él no sabe, pero a mí me gustaría que se quedara. ¿Usted le va a aceptar el ofrecimiento al presidente electo Gustavo Petro de quedarse en el DANE, una institución que usted ha manejado muy bien, las comunicaciones, la forma de explicar? ¿Qué dice? No, la chiva aquí en RCN Mundo. Muchas gracias, Carla, por la oportunidad de comentar sobre ese punto. Pues en efecto, el presidente electo Gustavo Petro hizo esa manifestación cuando era candidato y también ya recientemente ha hecho esa manifestación explícitamente, pero creo yo que es muy importante. A lo largo de esos 4 años nosotros hemos tenido unos avances, pero quedan unos desafíos y es muy importante como poder tener una conversación alrededor sobre la eliminación de esos desafíos que tiene el DANE. No puede ser, doctor Juan. Juan. De hablar personalmente en los próximos días a su regreso al país. O sea, todavía está en el tintero, usted se va a reunir con él y después de eso sabremos si acepta seguir en el cargo para que le dé continuidad a todos esos retos, esos desafíos que requiere la entidad. Claro que sí, porque estamos comprometidos con la valoración que estamos viendo de la ciudadanía sobre que la labor del DANE es una labor de un bien público para toda la sociedad y no necesariamente es una tarea gubernamental. Entonces, en la medida en que logremos ver esa alineación, seguramente vamos a seguir prestando ese servicio para el país. Doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, gracias por estos minutos con RCN Mundo. Mucha suerte en todo lo que viene. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y siempre muy dispuesto a atender sus requerimientos.